Una de las mayores ventajas que ha traído la inteligencia artificial a este mundo es que nos permite hacer tareas que antes nos costaban 1 hora a 10 minutos. Y aún así, tú eres un CEO de un negocio online B2B o eres un profesional independiente como yo en X materia. Vamos a poner un coach de nutrición. Y tu día normal se ve apagando fuegos. Y aún así, estás utilizando GPT, estás utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero no. Tu día sigue estando lleno de gestiones, lleno de soluciones mal hechas, lleno de apagando fuegos y vives en constante estrés. Bien, en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo yo montaría una estructura, cómo yo tengo montada mi estructura, de hecho, para llegar a esta palabra de oro, a este método que yo llamo la hora de oro, en que con una única hora al día vas a poder gestionar todos estos microproblemas que tienes en tu día a día, perdón que me haya liado, para que tu día ya no se vea como esta mierda de apagando fuegos constantemente. Y obviamente todo esto gracias a la inteligencia artificial. Lo que te voy a enseñar es a utilizar lo que vendría a ser un filtro, a crear la automatización correcta, que voy a llamar automatización porque es lo que más se entiende, pero en realidad lo que es una arquitectura de procesos, que estos procesos tienen integrados inteligencia artificial. Ya me meteré en el lío cuando toque. Así que ya al grano, directos, vamos allá. Lo primero que hay que construir, lo primero que tienes que analizar en tu vida, en tu negocio, es crear un filtro, crear un colador, porque yo, y aquí cada uno entrará y dirá lo que sea, pero en mi punto de vista, ¿qué es lo más importante en un negocio? La atención al cliente, obviamente nuestros clientes tienen que estar contentos, lo segundo, la estrategia, y lo tercero, las ventas. Sin una de estas tres cosas, nos vamos a la mierda. Entonces, ¿qué vamos a montar? Vamos a montar un filtro y colador, ¿para qué? Para que básicamente nos llegue lo más importante, nos llegue aquí lo vital, para que de esta manera ya de primeras estemos eliminando la mayoría de mierda que tú tienes que microgestionar durante todo el día. Este 80% de tareas que haces durante tu día, que parece que estés súper ocupado y estás trabajando muchísimo, esto es mierda, punto y final. Y tú lo sabes, en realidad. Y efectivamente has intentado utilizar, pues lo que te he dicho desde el principio, ¿no? O bien GPT, o bien has pagado a alguien para que te monte una automatización en N8N, pero aún así que no. Que sigues ahí todo el día con problemillas y tal. Y es entendible, y yo también los tengo. ¿Qué ocurre? Que yo la mayoría de esos problemillas los filtro, los cuelo para que yo personalmente solo me tenga que ocupar de esto. Esto es lo bueno. Esta mierda de aquí arriba vamos a dejar que la inteligencia artificial se ocupe de ella, porque esto es lo malo. ¿Cómo te recomiendo yo? Y aquí ya el primer paso que vamos a integrar con inteligencia artificial: crear este filtro y colador. Es decir, ¿cómo decido yo cuál es ese 80% de basura cognitiva que vamos a poder designar a la inteligencia artificial en esta caja negra, en esta automatización, y qué es verdaderamente de lo que yo me tengo que ocupar? Bien, pues como te he dicho antes, me cago en todo, que no están los colores bien puestos. Bien, como te he dicho antes, hay esas tres tareas, esas tres cosas que realmente son para mí los pilares de un negocio para que funcione. Pues ese 20% solo van a ser esas tres pilares que tú mismo tienes que decidir. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué es lo que hice yo siendo tan joven y que no tengo experiencia de nada, pero que desde mi punto de vista tengo un negocio que funciona bien? Vamos a meter o en GPT, o en Cloud, o en Gemini. Aquí ya puedes decidir tú la plataforma. Mi valor gratuito que te voy a dar, la verdad es que Cloud es para mí la mejor. ¿Por qué? Porque tiene unas ventanas de contexto grandísimas que si sabes trabajar con ellas y que si quieres aprender a trabajar con ellas, o bien puedes en la descripción, tienes mi agenda y te ayudo a aprender a mejorar estas gestiones de contexto en Cloud, o bien me lo dejas en comentarios y veremos cómo podemos hacer un vídeo bueno de valor para gestionar mejor Cloud en su modelo gratis. Pero lo importante, que Cloud para mí es el mejor modelo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Metes contexto de la empresa, metes tu forma de gestionar la empresa a Cloud, lo puedes hacer mediante PDFs, lo puedes hacer mediante notas de voz, lo que sea, y entonces le explicas o le pones un fragmento de este vídeo explicándote yo qué es este filtro y colador, qué queremos conseguir con este filtro y colador, que es básicamente que nosotros personalmente con nuestro tiempo gestionemos solo ese 20% y que el resto del 80% de basura se lo podamos dar a la automatización, que ahora te voy a explicar a qué me refiero con esto. Aquí ya le puedes pedir la forma que tú quieras. Yo literalmente le puse una pirámide y le dije, relléname este filtro y colador para que yo visualmente pudiera ver qué era la mierda y qué no era la mierda. Entonces, esto Cloud también te lo permite y lo hace muy bien. Yo es lo que te recomiendo. Si te sientes más cómodo utilizando GPT, GPT. Y si utilizas Gemini, Gemini. Entonces, ya vamos al segundo paso. ¿Por qué? Porque básicamente no vamos a hablar de ese 20% pequeño de las gestiones buenas, porque
este 20% ya eres tú el que las va a gestionar y las va a gestionar de la manera que quieras. Nosotros vamos a lo importante, ese 80% de mierda que lo único que provoca es que tu día normal se vea apagando fuegos, nos vamos a la automatización, a la caja negra. ¿Qué significa automatización? Porque realmente, madre mía, qué gordo queda esto. Realmente no es una automatización a lo que me refiero, pero es el nombre viral que se le ha puesto. Yo considero ir un pasito más allá. Ahora te lo voy a explicar bien para que entiendas realmente cómo podemos hacer que gestiones todo tu negocio, todo tu trabajo en una única hora al día. Para esto vamos a borrar y lo que voy a hacer es explicarte tres tareas que yo creo que son las que ocupan más tiempo, normalmente, sobre todo en negocios online, y que se pueden designar a la inteligencia artificial con esta automatización, que como te he dicho, para mí en realidad es una estructura de procesos, es una arquitectura que lo que hace es pasos, con agentes de inteligencia artificial. Más tarde te voy a explicar cómo puedes tú mismo montar con estas tres plataformas esta automatización. Repito, estructura de procesos, pero vamos a llamar automatización, además es más corto. Y básicamente yo te voy a poner tres ejemplos. El primero de ellos, la captación. Porque efectivamente la captación a día de hoy se puede automatizar por completo. ¿A qué me refiero con automatizar? Básicamente, ¿a qué me refiero con automatizar? Porque esto es muy importante, lo he explicado en muchos de mis vídeos. El criterio humano sigue siendo lo más importante en este tipo de procesos. ¿Qué ocurre? Que, como te digo, vamos a pasar de estar todo el día apagando fuegos a simplemente tener ese 20% de cosas realmente importantes, que son ese 20% de tareas que realmente necesitan criterio humano para gestionar todo el trabajo de mierda que tenemos que hacer durante el día. No que tu trabajo sea una mierda, sino esas microgestiones que realmente lo único que hacen es sacarnos tiempo, y lo vamos a hacer con criterio humano de manera muy fácil. Entonces, pongamos de ejemplo cómo la mayoría de gente está ahora mismo con la captación. O bien utiliza una automatización de N8N, que olé, has dado un gran paso, pero aún así te quita mucho tiempo, entonces es una mierda, o bien lo sigue haciendo todo manual, que es peor aún, que es entrando a LinkedIn, entrando a Google Maps, buscando ciertos tipos de negocios o ciertos tipos de personas, y a partir de ahí cogiéndolas. ¿Y qué ocurre con esto? Que básicamente estás tardando, ¿qué? 7 minutos en encontrar un lead, porque básicamente tienes que entrar a una lista de Sales Navigator o tienes que entrar a una lista de Google Maps, tienes que entrar a cada uno de esos perfiles, tienes que leerlos, tienes que verificar que ese cliente es correcto y a partir de ahí ponerlo en un CSV. Esto más o menos, tarda 7 minutos. Después sí que mucha gente lo que ya está haciendo es meter toda la información en un CSV y del CSV se lo pone a ChatGPT y GPT les genera mensajes personalizados. No lo veo mal. Se puede mejorar mucho, pero no lo veo mal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si tú estás gestionando un negocio y te pasas 7 minutos... Mira, vamos a tirar a lo más bajo todavía. 4 minutos para encontrar un lead y quieres contactar tirando muy a la baja también 25 personas al día, que son 100 minutos por 7 días a la semana, son 700 minutos. Entre 60 estamos acumulando... Vale, no sé si lo he hecho bien porque 11 horas me parece hasta demasiada burrada para tiempo semanal dedicado a la captación. Entonces, esto es una mierda, lo voy a borrar y te voy a explicar cómo ya todo el proceso de cómo puedes mejorar en este caso la captación. Aquí, la captación, que es uno de los mayores problemas que se encuentra la gente, la captación lo dejamos hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas tres plataformas. Cloud Code, básicamente, que utilizando el modelo Opus 4.6 es caro, sí, te va a ahorrar horas, sí, te va a ahorrar hasta dinero también. Entonces, Cloud Opus 4.6. ¿Lo desplegamos cómo? Dos maneras, o bien en Visual Studio o bien en Antigravity. Las dos tienen un precio muy similar y a partir de aquí, si te interesa que hagamos todo un tutorial de cómo utilizarlo y tal, lo puedo hacer en un vídeo separado. Aquí, entrando muy a lo básico, lo que tienes que hacer es en Cloud comprar la suscripción, que cuesta unos 25 euros al mes, y a partir de ahí en Visual Studio o en Antigravity vas a poder conectarlo a través de un servidor MCP. No te preocupes, simplemente busca Cloud Code, documentación, MCP. Te saldrá por aquí una página, Connect Cloud Code vía MCP, y lo único que vas a tener que hacer es en Antigravity o en Visual Studio Code copiarle por aquí lo que diga en este caso la herramienta, que básicamente te va a dar en algún lugar unas líneas de código que ahora mismo no encuentro, pero bueno, si te buscas por aquí o en los servidores o en algún lugar te va a dar, mira aquí, estas líneas de código que las copias, las pegas en Antigravity o en lo que sea, y ya tenemos por aquí básicamente la conexión con Cloud Code en un servidor que podamos utilizar. Entonces, dos cosas importantes de Cloud Code. Lo primero, vamos a saber utilizarlo. ¿Cómo se utiliza? Muy simple. Lo primero que tenemos que crear es un MD
lo que sea, skills.md, a agents.md. Y en estas plataformas, en este tipo de documentos le vamos a decir a Cloud Code que escriba lo que queremos. En este caso, ¿qué querríamos? Que se automatizara toda la búsqueda. Es decir, que entrara a LinkedIn, que entrara a los perfiles de LinkedIn, que extrajera toda la información y que a partir de X filtros decidiera si esta persona es válida o no es válida. Entonces, a partir de aquí, Cloud Code lo va a montar todo. Hay que tener en cuenta que sobre todo le pidamos estructuras.md, que básicamente son documentos en los que se ponen las instrucciones claras y cada vez que se activa el servidor, va a las instrucciones y sabe exactamente lo que tiene que hacer. No las tienes que escribir tú, repito, lo hace Cloud. Y ya, entrando más al detalle, hay que separar y hay que tener muy claro que Cloud lo estructure todo en 3 cosas. IDEs. Los IDEs, que para que lo entiendas muy fácil, serían los servidores, para ponerlo de una manera simple, los servidores que utilizaría Cloud Code para programar todo el código, esto hay que utilizarlo. Los workbenches, que son básicamente las ventanas de contexto que utiliza para saber, por ejemplo, ese filtro de personaje que estamos buscando. Y lo último muy importante son los sandboxes, que básicamente esto lo que nos va a permitir es que es una caja de contexto en la que aquí podemos agrupar todo para que la inteligencia artificial no razone mal, no piense mal. Entonces, en cada sandbox, básicamente, pues se añaden diferentes tipos de agentes de inteligencia artificial, se agendan contextos y de esta manera queda todo estructurado para que la inteligencia artificial no utilice mal el contexto. Cloud Code, le damos al tick, con esto podemos montar las automatizaciones de manera muy fácil y con esto puedes montar lo que te digo, el ejemplo que te he puesto de mejorar la captación y en vez de pasar, pongo en comentarios si no me he equivocado, 11 horas a la semana haciendo la captación, pasar pues con ese criterio humano 5 minutos al día revisando el CSV, porque además le puedes pedir a Cloud Code que te haga análisis de cada uno de los perfiles y te pasas 5 minutos al día leyendo un poquito los análisis de las 25 personas, ves que todo está bien, siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? O bien utilizar ese programa en la terminal del ordenador, que posiblemente ahora mismo ya te estará explotando suficiente la cabeza como para que me ponga a hablar de terminales, o simplemente le dices a Cloud Code, oye, súbeme todo este proyecto a un repositorio de GitHub. GitHub es muy simple, entras, te das de alta, arriba a la derecha tendrás una pestaña para crear un repositorio, aquí, y lo creas, le pones el nombre que quieras y copias el link que te dará. Por ejemplo, aquí tenemos un link de un repositorio mío, lo copias y le dices a Cloud Code, oye, este link de aquí, tal cual, no sé a qué le he dado, toma link de GitHub. Le dices a Cloud Code que conecte toda esa carpeta donde tienes todo el pensamiento, todos los agentes de IA, todos los procesos montados y que lo suba a GitHub. Y ya en GitHub lo único que hay que hacer es lo mismo, copiar ese link, ir a Vercel, te das de alta y das a nuevo proyecto, directamente se te asociará la cuenta de GitHub y ya clicas en el proyecto que quieres deployar. Esto es en inglés, básicamente que quieres subir y pues tendrás, por ejemplo, yo he montado softwares con este método y tengo por aquí un software con una landing, con todo el tema de la plataforma de pago hecha, puedes iniciar sesión y lo utilizas para, por ejemplo, automatizar la prospección en LinkedIn en este caso. O sea, imagínate los niveles que puedes conseguir con Cloud Code. En este caso, yo, por ejemplo, también se pueden montar CRMs que, pues esto es lo que más tiene que ver con este vídeo, porque es literalmente un CRM, te ayuda a gestionar tu vida entera. Se lo he montado para una clínica médica y pues lo tiene absolutamente todo. Y eso, el mismo método que te estoy explicando yo a ti. Obviamente yo tengo pues mucho conocimiento, no nos vamos a engañar, y sé exactamente cómo hay que organizarlo todo, cuántos agentes de inteligencia artificial requieren X proyectos, cómo programarlos, etc., que yo no los programo, lo hace todo Cloud Code, pero cómo estructurar los pensamientos. Esto lo podemos entrar más a fondo, de hecho en mi propio canal tienes vídeos donde entro más a fondo y puedes mejorar y optimizar muchísimo tus habilidades para programar este tipo de sistemas, y yo te recomiendo que lo hagas por tu cuenta y que si tienes dudas vengas a uno de mis vídeos y en la agenda puedes hablar conmigo media hora, charlamos y vemos cómo, con qué problema te estás topando, cómo podemos mejorarlo. A partir de aquí, y vamos al siguiente paso. Todo esto, no sé cuánto llevaré hablando, pero toda la chapa que te acabo de pegar nos redirige a lo que yo llamo el concepto de la hora de oro. La hora de oro básicamente es donde pues hemos hecho todo el filtro, tenemos la automatización que lo hace todo y lo único que tenemos que hacer es durante el día pasar 1 hora gestionando todas estas microtareas que ahora ya deja la inteligencia artificial para hacerlas con criterio humano. Repito, criterio humano.
Criterio humano. ¿Por qué es muy importante el criterio humano? Porque efectivamente la inteligencia artificial se puede seguir equivocando, efectivamente la inteligencia artificial todavía no es perfecta, pero da miedo si lo llega a ser, de momento no lo es, y entonces esta hora de oro, que por cierto, vaya nombre le he puesto a mis pensamientos, lo que nos va a permitir es que en una hora de revisión de criterio humano de todos estos microprocesos consigamos gestionar todo nuestro negocio. Y esto es lo que yo hago. Yo tengo mi filtro, que ya te he dicho cómo lo monté, cómo lo estructuré, cómo supe que realmente era lo más importante y que no, a través de Cloud. También soy un obsesionado de Cloud, pero ahora mismo es la mejor inteligencia artificial, no nos vamos a engañar. Y entonces, con ese filtro sabemos qué tipos de tareas son ese 80% que podemos, entonces ya crear esa automatización. Como te he dicho, realmente es una estructura de procesos. Podemos entrar muchísimo más a fondo en otros vídeos si quieres, me lo dejas por comentarios. Pero cómo puedes montar tú mismo estas automatizaciones, cómo las puedes hacer en, como te he dicho, una web pública para que tú puedas acceder a ellas y utilizarlas de una manera bonita, porque en la terminal pues es difícil de usar y es muy feo. Y todo esto nos va a llevar a esa hora de oro que a través de criterio humano vamos a revisar todas esas tareas y, pues como te he prometido en el vídeo, vas a conseguir gestionar todo tu negocio en 1 hora al día. Dicho esto, ya sabes, está la agenda debajo, podemos charlar media hora y aquí vamos a ser claros. Podemos charlar media hora para o bien simplemente compartir ideas o bien porque te ha molado la idea, te mola cómo soy, te molan los sistemas que monto y te puedo montar un programa entero para pues gestionar todo tu negocio en esa hora de oro. Entonces, ya lo único que me queda por decir es un abrazo. Chao.